Tener esperanza y abundar en esperanza es la voluntad de Dios para sus hijos. Es muy claro en las Escrituras que la voluntad de Dios es que sus hijos tengan una fortaleza en sus corazones que se llama esperanza. Las personas que tienen esperanza sobreviven mejor, enfrentan mejor las circunstancias más difíciles, mientras que las personas que no tienen esperanza fácilmente se rinden en la vida en todos los aspectos. Se podría decir que en el mundo existen personas que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Aunque habrán personas que de alguna forma tienen esperanza en algunas cosas, al final entendemos que lo único que importa en la vida delante de Dios es la esperanza que tengamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y fuera de eso no hay una esperanza válida para el ser humano. Hay dos escrituras que nos enseñan esto. Están en el libro de Romanos capítulo 15 y en el versículo 4 y 13 respectivamente. Voy a leerlo y dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es básicamente la verdad que vamos a compartir en este momento acerca de la esperanza. Y hay una enseñanza a través de todas las Escrituras acerca de esta palabra, y como una nota que hace resaltar el Espíritu Santo en el libro de Reyes, hablando del rey Ezequías, dice el capítulo 18 y versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Lo que fue una característica especial en la vida de el rey Ezequías fue la decisión que él tomó de poner toda su esperanza en el Señor, toda su confianza, y esperar completamente, totalmente en la voluntad del Señor. Eso fue una característica digna de señalar por el Espíritu Santo en esta Escritura. Poner nuestra esperanza en Dios es la base de nuestra vida espiritual. Y vamos a señalar primero nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo. La mayoría de nosotros tenemos una impresión agradable, buena, positiva de nosotros mismos. Nos es muy difícil entender cuando leemos las Escrituras lo que dice Dios acerca de nuestra condición espiritual. Pero la Biblia es como estas máquinas, estos aparatos, como unos rayos X, que nos enseña realmente la condición espiritual en la que nosotros estamos. Y vamos a leer en el libro de Efesios, pero antes quiero señalar que al mirar hacia atrás en nuestra vida debemos tener un sano equilibrio entre nuestro pasado y nuestro presente para poder entender nuestro futuro. No debemos ver el pasado como algo que vaya a lastimar con la culpa y la vergüenza, sino para reconocer delante de Dios de dónde Él nos ha sacado, de dónde Él nos ha tomado para llevarnos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Hacer este ejercicio que está en las Escrituras nos permite ver con gratitud y alabanza el amor, la bondad, el perdón de nuestro Señor, y también apreciar y agradecer todo lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, especialmente vamos a señalar el versículo 11, donde nos dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
Aquí el texto nos invita a acordarnos de que en otro tiempo, cuando no estábamos en Cristo, cómo era nuestra situación, nuestra condición espiritual. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, entonces marca la diferencia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una condición sin Cristo habla de la ruina moral, espiritual y básicamente la condenación total del ser humano. El verso 12 enfatiza que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin un Salvador, sin alguien que redimiera nuestra vida para darnos el perdón y el acceso al Padre. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y fuera, digámoslo así, fuera del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Ajenos, dice también el texto, a los pactos de la promesa. Sin Cristo estábamos ajenos a los tratos que Dios ha hecho con el hombre, especialmente con su pueblo y a través de su pueblo. Esto significa que estábamos sin una relación con Dios. Pudiera ser que estábamos en una religión, pero eso no quiere decir que sea la verdadera esperanza. Estar en una religión, lamentablemente, tiene muchos inconvenientes, especialmente porque la religión engaña a las personas en cuanto a hacerles creer, pensar o imaginar que ya son salvos, cuando la salvación depende de un acto personal de entrega, de rendición y reconocimiento a nuestro Señor como Salvador y Redentor de nuestra vida, como el único Señor, la máxima autoridad de nuestra vida espiritual. También dice el versículo que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que entendemos como la muerte espiritual, desconectados totalmente de Dios. Pero precisamente ante esa condición de ruina, de abandono espiritual, fue que vino nuestro Señor para darnos vida eterna. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él vino por amor para entregar su vida y rescatarnos a fin de darnos una salvación eterna. El cambio es cuando estamos ahora en Cristo. Y en el versículo 12 lo podríamos leer, estábamos sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Ahora estamos en Cristo y eso marca no solamente en esta vida la diferencia, sino que también por toda la eternidad. Vivimos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Dios, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, somos unos llamados a ser santos, un sacerdocio santo y una nación que ofrece a Dios un culto en espíritu y en verdad. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos ajenos a los pactos, es cierto, pero ahora vivimos en el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos sin esperanza, pero ahora el Hijo de Dios es nuestra esperanza. Y aunque vivimos en un tiempo sin Dios en este mundo, ahora hemos venido a ser hijos redimidos por el sacrificio de Jesús. Entramos en una relación donde Dios es nuestro Padre. Y en este capítulo 2 de Efesios dice el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, donde dice el verso 20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y que la principal piedra del ángulo es nuestro Señor. Y en Él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo del Señor. Somos edificados para
morada de Dios en el Espíritu. Vivimos sin Cristo, pero por la gracia de Dios ahora estamos en Cristo. Ahora somos miembros de su familia, tenemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, nuestro abogado, y nuestra vida está siendo edificada de acuerdo al propósito de Dios. Esto nos hace entrar bajo la enseñanza del Padre Celestial. Los que reconocen a Jesús, los que se entregan a Él y deciden vivir para Él, entran en un proceso de transformación y renovación constante. Entramos bajo la enseñanza de nuestro Padre Celestial y vamos a recordar el versículo 4 del capítulo 15 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí se mencionan dos elementos que contribuyen, que Dios usa para que nosotros tengamos esperanza. Señalamos que lo que está escrito en todas las Escrituras ha sido inspirado por el Espíritu Santo y que el propósito de estas Escrituras no es darnos a nosotros la información que nosotros podemos requerir o demandar a veces, sino que es una enseñanza, una formación y una transformación de nuestras vidas. Este proceso de enseñanza es para enseñar, para formar y para transformar nuestra vida. Así que es un proceso que no va a parar, es un proceso que durará el resto de nuestra vida, donde Dios está tratando de edificar lo eterno y desarraigar de nuestra vida los hábitos, las costumbres que hemos heredado por años y por generaciones de nuestros antepasados. Señalemos en el libro de Proverbios la importancia de la enseñanza, dice el capítulo 6, verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando Dios nos da un mandamiento es como que pusiera una lámpara en nuestra vida que nos va a servir para iluminar nuestros corazones, iluminar nuestro camino. Pensamos a veces que nos sirve para ver más allá de nosotros. La palabra de Dios viene a iluminar en primer lugar nuestro propio corazón para que nosotros podamos ver cómo es que está nuestra situación delante de Dios. Y la enseñanza es luz que impacta primero nuestro espíritu y que nos enseña a examinar el mundo a nuestro alrededor, los valores, los principios en medio de los cuales vivimos como sociedad, para que podamos aprobar exactamente lo que Dios quiere y lo que es de su voluntad y de su agrado. Así que en esta enseñanza se revela el carácter y el corazón de Dios como nuestro Padre. Dios está formando hijos de acuerdo a su diseño y propósito. Lo segundo que señalamos de parte de su enseñanza es que ilumina la mente y el corazón de sus hijos, especialmente porque antes vivíamos en tinieblas. Fuimos sacados de la oscuridad para venir a su luz admirable, dijo el apóstol Pedro. Y en el libro de Corintios, la segunda carta, en el capítulo 4, verso 6, leemos que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra versión dice, porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha resplandecido en nuestros corazones, para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Otras versiones dicen en la faz, o sea, delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha venido para iluminar nuestros corazones, iluminar nuestras vidas. Este proceso de enseñanza es transformador, es renovador. Este proceso va a darle a nuestra vida un sentido completamente diferente de todo lo que hemos
vivido y experimentado antes de nacer de nuevo. Esa es la experiencia que la Biblia llama, el Señor llama en San Juan capítulo 3, nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu Santo. Este proceso va a transformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Y es el único proceso en nuestra vida que nos va a llevar a producir un fruto que es agradable para nuestro Señor. Porque fuimos diseñados para darle fruto a Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para producir un fruto, como lo hemos mencionado varias veces, dice Gálatas capítulo 5, que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que la palabra de Dios está obrando en nuestro corazón y el Espíritu Santo está trabajando para producir esta clase de fruto que es agradable al Señor. Nunca perdamos de vista que en todo este proceso es nuestro Padre que está tratando con nosotros. Si las circunstancias no nos permiten ver que es nuestro Padre, recordemos, es Dios el que está en control. Es nuestro Padre Celestial que está labrando nuestra vida y nosotros somos como el barro donde Él está dando la forma que Él quiere. Y no pasemos por alto tampoco que el Maestro que está enseñando, en este caso, es el Espíritu Santo. Y todo esto se conjuga para que nosotros podamos tener una esperanza viva. Hay personas que tienen su esperanza en el dinero o tienen su esperanza en un negocio, en un proyecto. He conocido a través de los años personas que han puesto toda su esperanza en una especie de proyecto fabuloso, el que va a resolver su vida de una vez y para siempre, el que los va a volver millonarios, y los he visto fracasar, los he visto morir antes de lograr su objetivo. Así que Dios está trabajando de esta manera para que sus hijos puedan tener una esperanza viva, una esperanza que trasciende de aquí a la eternidad. Y básicamente nuestro Padre conoce nuestros corazones y Él está fortaleciendo cada aspecto de nuestra vida. Y para enfrentar los retos, los problemas, las dificultades, las circunstancias adversas, en nuestro corazón debe haber, juntamente con la fe, una fortaleza que se llama esperanza. Y el secreto está precisamente en las Escrituras y en la obra que hace el Espíritu Santo al usar las Escrituras. Por eso es que nuestra tarea siempre será, insistimos, nuestra tarea siempre será leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, meditarlas, porque a través de este proceso, que es donde nosotros disponemos nuestro corazón para entender, para leer, para aprender y para finalmente para poner por obra, para obedecer. Así que nunca menosprecien este proceso que pudiera ser, a alguien le puede sonar religioso, que suena como así no es la gracia. Sin embargo, esta es la manera de preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, meditar las Escrituras, memorizar las Escrituras con el único deseo sincero de ponerlas en práctica a nivel personal, porque así es donde el Espíritu Santo tendrá la forma y el poder trabajar en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el Maestro con esto que estamos depositando en nuestro corazón? Porque toda la Escritura al final nos está diciendo que la guardemos en nuestro corazón. Y lo que Él va a hacer es que va a tomar de ese depósito que hemos puesto nosotros y Él ha trabajado en nosotros para que nos pueda enseñar. Cuando Él nos enseña y cuando Él nos explica, cuando estamos entendiendo porque estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, vamos a llegar a un punto donde Él tiene la condición, la manera apropiada ahora para podernos revelar la verdad de su palabra. En este proceso Él abrirá nuestro corazón
y nuestro entendimiento para que podamos tener esta revelación. Nos hará recordar su palabra, nos guiará al momento de tomar decisiones, nos dará el discernimiento, nos dará el entendimiento profundo para poder tomar las mejores decisiones. Y eso, indudablemente, nos librará de toda forma de mal y de engaño. Volviendo al versículo de Romanos, dice que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que cuando nosotros vamos a las Escrituras, nuestro Maestro sabe que a través de esas Escrituras va a desarrollar en nosotros paciencia. Bueno, el hecho de estudiar las Escrituras requiere una buena disposición de nuestro corazón. Muchas personas, en cuanto al estudio de la palabra, se han vuelto perezosas. Leen la Biblia pues cuando hay una reunión, o a veces la llevan a la reunión o la han dejado de llevar a la reunión. Y la Biblia es un libro que se lee nada más el domingo en sus vidas. Pero esta paciencia de la que habla la Biblia, que viene a través de las Escrituras, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, habla de una resistencia, y es muy especial en el griego esta palabra, porque habla de un aguante alegre o esperanzado. Eso es lo que nos hace estar en un deseo constante, perseverar delante de Dios con una buena actitud. Por eso algunas veces se traduce constancia, paciencia, perseverancia o perseverar. La paciencia es la resistencia o el aguante alegre. Que no falte esta señal, que es alegre, porque hay personas que pueden estar sentadas en un sillón esperando una cita o algo, pero en su corazón están perturbados, inquietos, molestos, y se nota en su cara, en sus gestos, que tienen una mala actitud. Aunque están en una sala de espera, no quiere decir que tengan la calidad moral, espiritual, para tener una buena actitud y estar esperando pacientemente. Así que la paciencia es una resistencia o aguante alegre, esperanzado, es una constancia, una disposición para esperar de parte de nuestro Dios. Y es que leer y meditar las Escrituras sería como cuando alguien quiere sacarle provecho a una naranja. En sí la naranja ya tiene los nutrientes, tiene la riqueza de las vitaminas, los minerales que nuestro cuerpo necesita, pero falta que uno lave la naranja, la corte si es que quiere sacar jugo, o pele la naranja, quite toda la cáscara para que se la pueda comer en gajos y disfrutar la fruta y entonces tener el beneficio de la fruta. La mayoría tiene el libro, tiene las Escrituras en su mano y ahora hasta la tenemos en la tecnología de nuestros celulares o en computadoras, pero falta que nosotros hagamos la dedicación, el esfuerzo, el trabajo de leer con dedicación, con entendimiento, tratando de entender la Escritura, analizando, estudiando, memorizando y meditando para que el Espíritu Santo como maestro tenga con qué poder enseñarnos. No olvidemos entonces que la paciencia es la resistencia, y es una resistencia que se da por entrenamiento constante, perseverante, un aguante alegre. No quitemos eso al hablar de la paciencia. No solamente digamos que es un gran aguante, sino que es un aguante alegre, esperanzado, porque sabemos que todo está en las manos de nuestro Padre Celestial. Ahora, la paciencia no es un acto de magia. Cuando las personas oran una noche y dicen, Señor, dame paciencia, y esperan ingenuamente que al día siguiente ya van a ser un ejemplo de la paciencia. Los que piden paciencia de esta manera se van a frustrar porque la paciencia se produce a partir de una renovación de nuestro entendimiento. Es a través de este proceso de estudio, de lectura, que Dios va a obrar paciencia en nuestros corazones. Y cuando entendemos este proceso, su manera de obrar en nuestra vida, podemos
atesorar sus palabras. Podemos darnos cuenta lo maravilloso, lo valioso y lo importante que es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Recordemos también que Él dijo, si ustedes me aman, guarden mis palabras. Jesús habló de que no solamente vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que alimenta nuestro espíritu. También se menciona con la paciencia el consuelo. El consuelo es una palabra que viene en su origen, la palabra griega es paráclesis, de donde también viene paracleto, que es el nombre que se le da en el griego al Espíritu Santo. Él va a venir como un consolador, dijo Jesús, como el paracleto. Y la palabra consuelo viene de una palabra que tiene la misma raíz, digamos, que significa una exhortación, un consuelo, un aliento, un confortar a la otra persona. Y esta idea también de confortar, en el inglés comfort, viene de algo que produce bienestar y comodidad, una condición adecuada que nos produce la presencia del Espíritu Santo para que continuemos en nuestra vida a pesar de la adversidad. La idea es animar, alentar, consolar nuestros corazones, que esto viene precisamente a través de las Escrituras. Y todo esto es para que nosotros podamos tener como una fortaleza y seguridad en nuestros corazones la esperanza. Tener esperanza va a ser fortaleza en nuestros corazones. Es lo que nos va a mantener en una condición para perseverar, para mantenernos con la mejor disposición y con la mejor actitud delante del Señor ante cualquier adversidad. La palabra esperanza en el griego significa esperar con anhelo, por lo general con placer, con alegría. Por eso se entiende la esperanza como una expectación gozosa y viene de la mano con esperar, porque la esperanza sí significa esperar, no es lo mismo que esperar, pero significa esperar las cosas que Dios ya ha determinado en su tiempo, en su momento, para cada uno de nosotros. La fe confía lo que Dios ha dicho para aplicarlo ahora. La esperanza confía lo que Dios ha dicho, que Él lo cumplirá en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, los hijos de Dios esperamos el cumplimiento total, absoluto, pleno de todas sus promesas. Todo lo que Dios ha dicho en las Escrituras, llegará el momento que tendrá un fiel cumplimiento para todos aquellos que le aman, que confían y que esperan de esta manera en Él. Las Escrituras nos señala en Romanos 8:24, dice que fuimos salvos en esperanza. Fuimos salvos desde el momento de creer en Cristo. Somos salvos ahora que creemos en Cristo y seremos salvos el día que vayamos a la eternidad. Somos salvos en esperanza. Hoy vivimos en medio de luchas y de conflictos, pero tenemos seguridad de la salvación. Vamos hacia una salvación plena, total y absoluta, pero la plenitud de esa redención será hasta que el Señor venga por su iglesia y estemos con Él. En el libro de Gálatas dice que nosotros, Gálatas 5:5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Desde el momento que Cristo muere en la cruz, Él lleva nuestro pecado y la justicia de Él se nos transfiere a nosotros de una manera delante de Dios que no tiene forma de echarse para atrás. Lo que Dios hizo en la cruz, al atribuirnos justicia, nos declara a los ojos de Él santos, justos y perfectos. Aunque en nuestra humanidad nosotros podemos ver que estamos rodeados de flaqueza, debilidad y podemos fracasar. Sin embargo, la obra para Dios es perfecta y es completa. Pero la plenitud de su salvación y de esta justicia que nos permitirá estar delante de nuestro Padre en calidad de hijos como familia por siempre, eso será precisamente cuando estemos hasta el momento de su presencia, cuando Él venga por nosotros.
En Romanos capítulo 5 se menciona la esperanza de la gloria de Dios. Es algo que nosotros esperamos, compartir en su momento la gloria de nuestro Dios, estar con Él para siempre en su presencia, en la casa de nuestro Padre. Moraremos por largos días. Y el libro de Romanos nos dice en un orden de ideas, porque así es como debemos leer las Escrituras. No son ideas que están desconectadas unas de otras, sino que son ideas que tienen una secuencia lógica para que sea fácil nuestra comprensión. El capítulo 5, verso 1 empieza diciendo que somos justificados por la fe y que por eso tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia. La gracia del perdón, la gracia de la justificación, la gracia de la santificación. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando entendemos que hemos sido salvados, perdonados, limpiados, que la sangre de Cristo, que ese sacrificio en la cruz ha venido a transformar nuestra vida y que nos da la herencia eterna, nos da ahora el derecho de ser llamados hijos de Dios, eso hace que nos podamos nosotros gloriar en la esperanza, en la seguridad plena, total, absoluta de la gloria de Dios en su momento en nuestras vidas. Esa es la gloria de Dios que está inundando la tierra y que inunda el corazón de los hijos de Dios. Saber esto no es solamente por nuestro entendimiento, por nuestra capacidad de razón, sino porque nuestro Maestro ha venido para enseñarnos, para señalarnos esta verdad tan importante en nuestra vida, porque esto es lo que hoy nos sustenta y nos sostiene frente a toda la adversidad que nos ha tocado vivir en este año. Cuando decimos que es el Espíritu el que nos enseña, estamos hablando, dice, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos podemos gloriar en las tribulaciones, dice el versículo 3. Y aquí es donde dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tú le hablas a una persona que no ha sido renovada su mente, vamos a hablar, una persona que no sabe nada del Evangelio, y tú le puedes decir que te gozas aún en las tribulaciones, esa persona va a pensar, esta persona está demente, está enferma. ¿Cómo que la tribulación le va a producir algo bueno? El sufrimiento, el dolor y todo eso no puede producir algo bueno. Así es como piensan las personas que no entienden esta parte espiritual. Pero dice, nos gloriamos en la gloria de Dios, en la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero no solo eso, somos capaces, dice el apóstol, de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce también esperanza. El verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Tener esta clase de esperanza no nos avergüenza. Creer de esta manera no nos hace seres inferiores o personas que debemos tener vergüenza de expresar lo que creemos. Vivimos en un mundo donde la gente cree cada cosa que está fuera de la razón y sin embargo demandan que se les acepte, quieren imponer ideas. Nosotros aceptamos lo que dicen las Escrituras y las aceptamos con gusto, con agrado, y no nos da vergüenza, ni vamos a pedir perdón por creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor de nuestras vidas, el único Señor y Salvador de nosotros. Voy a parafrasear estos versículos del 3 al 5, porque cuando lo leemos, y sí está bien escrito, sí es una buena traducción, pero normalmente no hacemos una buena interpretación. Por eso es que este pasaje se le hace difícil a muchas personas, aun cuando son cristianos, y por eso es que necesitamos ser renovados por nuestro Maestro
y espero que hoy el Espíritu Santo ilumine un poquito más en este pasaje, porque dice a partir del versículo 3, sí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra tribulación significa presión, no necesariamente tribulación, estar atribulado, sino significa estar bajo un grado de presión. Y puede ser una aflicción, una circunstancia desagradable, una presión a causa de nuestra fe y de nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Así que sabiendo que las tribulaciones o las aflicciones y las presiones que vivimos a causa de nuestra fe en Jesús producen una resistencia, un aguante alegre y esperanzado, una constancia que nos hace perseverar. Y precisamente esta resistencia o este aguante alegre, esta constancia produce prueba, que el sentido de la prueba en este versículo significa las evidencias, como un abogado que presenta evidencias para defender a su acusado. Y estas pruebas, estas evidencias, no pruebas de sufrimiento, no pruebas de dolor, de aflicción, de angustia, de enfermedad, sino estas circunstancias difíciles que logramos superar con el poder del Espíritu Santo, producen las evidencias de que Dios está en control y obrando para bien de cada uno de nosotros, por lo cual producen una expectación gozosa. Y esta esperanza, esta expectación gozosa no nos avergüenza, porque sabemos, entendemos a través de este proceso que Dios está en control de todas las cosas. Así que no te desanimes, no te desalientes si estás pasando por un momento difícil que no soportas, por una recuperación, por un proceso de sanidad, de enfermedad, de prueba económica, de una situación que es adversa a nosotros. No te desanimes, no te desalientes, porque este proceso produce una paciencia. El Espíritu Santo está en control y el Maestro te va a enseñar a gozarte en la adversidad. Leí una historia y la voy a compartir como testimonio. Un hombre tenía un camioncito con toda su herramienta, era un plomero. Tenía ahí órdenes, pedidos y muchas cosas, y se bajó unos minutitos en la carrera al bajar en una tienda. Olvidó recoger las llaves y él dijo, nada más son 2-3 minutos, no me distraigo. Cuando él salió, el camión había sido robado. Lamentablemente estaban ahí las llaves. Aquella inversión de toda su vida en cuanto a material y herramientas, todo lo que ese hombre tenía estaba en el camión. Pero ese hombre era cristiano, así que inmediatamente clamó al Señor. Y él empezó a orar y llamó a un grupo de oración para pedir un milagro. Y uno dirá, bueno, ¿qué clase de milagro puede ser si ya eso está en las manos de un ladrón? Y en este momento, pues dijo la policía cuando se le llamó, pues todo lo que usted tiene ahí es de mucho valor, así que no espere que va a recuperar nada. Pero siguieron orando y el hombre empezó a clamar por un milagro. Él empezó a pedir y a suplicar por un milagro. La gente se unió a él y fue algo que creció entre los cristianos para estar orando por aquella situación. Pasaron 3 días y vino el reporte de la policía que decía que el camión había aparecido con la mayoría de las herramientas y los pedidos que él ya tenía. Eso solo puede ser un milagro. Después fue a un de esos como mercado de pulgas y encontró muchas de las herramientas que él había extraviado, que sí las habían robado y las habían vendido, y él pudo recuperarlas. Y después de esto, como fue algo que circuló entre muchos hermanos, hubo una señora viuda que su esposo había sido plomero y tenía en su casa mucha herramienta, pues se puso en contacto con esta persona y le obsequió todas las herramientas que tenía. Después de aquella experiencia tan difícil de haber perdido todo, absolutamente todo, su patrimonio, su negocio y todo lo que él tenía, vino a tener una mayor abundancia porque él clamó y confió, pasando por aquella situación,
por esa situación tan difícil que tiene este hombre después. No solamente vivió ciertamente una experiencia difícil, pero ahora tiene pruebas y evidencias que demuestran que Dios es digno de toda nuestra confianza. Por eso es que las pruebas producen en nuestro corazón una expectación gozosa. Dios está en control de toda nuestra vida. Dios está en control de todas las cosas y Él está obrando para mi bien. El Espíritu Santo está en control. Mi maestro dice que Él hará que esto funcione para bien de mi vida, que me va a bendecir pasando por este trance tan difícil. Así que esta expectación gozosa, esta esperanza de los hijos de Dios no nos avergüenza. Y esta esperanza en realidad solamente es viva cuando produce en nosotros cambios notorios, evidentes, que demuestran que estamos pasando por una etapa de transformación, de renovación para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Juan, en la primera carta que él escribe, dice en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Amado, dice, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Mucha atención a este versículo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es lo que todos nosotros esperamos, y ahora Juan dice, sabemos, pero ¿quién le enseñó a Juan? El Espíritu Santo. Él le reveló esta verdad y ahora nos es transmitida a nosotros con la confianza y la seguridad que el maestro de Juan también nos va a enseñar a nosotros, para que podamos llegar a este entendimiento y saber que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sigue diciendo el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza hace algo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquel que tiene esta fortaleza en su corazón, esta convicción de que un día seremos como Él, estaremos con Él, compartiremos su gloria, seremos revestidos de justicia y de salvación y estaremos para siempre con Él, pues ¿qué hace en esta vida? Se limpia, conscientemente hace actos, acciones, da evidencias de que su vida se está sometiendo al Señor, se está renovando y se está transformando. Y entonces opera lo que dice el versículo 13 de Romanos 15, y el Dios de esperanza. Porque a través de este proceso Dios viene a nosotros y dice, yo soy el Dios de toda esperanza. Para el enfermo, para el débil, para el desprotegido, para el pobre, para el enfermo, para aquel que no tiene esperanza, Dios sigue siendo la esperanza de todos y de cada uno de nosotros. Para que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz en este proceso. Sabemos que Él está en control, que Él está operando para que nos ayude a bien. Pero en medio de este proceso donde a pesar de las presiones lo que logramos son pruebas y evidencias del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la buena voluntad del Señor, de esa voluntad que trabaja para nuestro bien, hace entonces que tengamos cada vez más pruebas, más evidencias. Por eso la Escritura nos dice en el Salmo 103, no olvides sus beneficios. Todas esas evidencias de Dios son pruebas que Él es bueno, está en control y está trabajando para tu bien. En este proceso, entonces, este Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora no solamente es tener esperanza, es abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo en todo momento, en toda circunstancia, en toda dificultad. Y cualquiera me dirá, bueno, pero es que eso no es posible. Y te diría, tienes razón, humanamente no es posible. Con tus propias fuerzas no lo puedes lograr, pero por el poder del Espíritu Santo, que está
obrando en ti, que está sanando tus pulmones, sanando tus riñones, sanando tu azúcar, sanando de todo cáncer, devolviendo a las células el orden natural, porque su palabra no vuelve vacía. Cuando consideras la palabra te das cuenta que hay un proceso en el cual Dios te está enseñando paciencia, pero es una espera alegre, confiada en el poder del Espíritu Santo, y le está dando a tu vida, a través de todos estos testimonios de las Escrituras y de lo que tú oyes que Dios hace en la vida de otras personas, Dios te está dando un consuelo, una fortaleza en tu corazón para que tengas confianza, seguridad y la total esperanza en nuestro Señor. Esto solo se puede hacer definitivamente por el Espíritu Santo. Y quiero terminar con una historia que tú la debes conocer, la habrás leído alguna vez y está en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Este capítulo nos narra a nosotros el momento en que Pablo va a realizar su cuarto viaje cuando va rumbo a Roma. Y antes de partir en el lugar donde están, acuérdense que Pablo va en calidad de prisionero, está bajo las órdenes de un centurión y él da por el Espíritu Santo el consejo de que no se tome el viaje. Él dice que no es lo mejor, además viene el invierno, viene una época muy difícil para viajar y Pablo recomienda que se queden ahí. El único inconveniente, dice el libro de Hechos, es que aquel lugar como que no era adecuado, no tenía todas las comodidades y precisamente por buscar a veces las comodidades nos metemos en un mayor número de incomodidades. Así que la mayoría opinó, el centurión, el dueño del barco, el capitán del barco y quizás las personas importantes que pudieron decir, al final dice que la mayoría optó por viajar. Y en ese momento, cuando están a punto de viajar, viene un viento muy favorable, pero inmediatamente vino un huracán que los azotó por más de 2 semanas. Y aquellas personas dicen que pues tuvieron que hacer un ayuno forzado. Si has viajado en un barco y sientes como sin tormenta el agua agita la embarcación, eso te marea. Pero pensemos ahora que están sacudidos por una tormenta, por un viento huracanado. Y entonces no hay para que el cocinero prepare los alimentos y no hay estómago para ingerir los alimentos. Aquello ya tenía más de 2 semanas. Pero en el día 14 el apóstol Pablo junta a las personas y les da una palabra. Y aquí es donde viene lo interesante. El dueño del barco no tenía una palabra que decir. El centurión, que representa al imperio romano, tampoco tiene una palabra para decir. Y el capitán del barco, según esto, el experto, y ninguno de los que estaban ahí, que eran más de 270 personas, tenía algo que decir, excepto el hombre que tiene a Dios. El hombre que tiene esperanza, el hombre que ha orado y que ha clamado a Dios y que oró no solamente por salvar su vida, sino la de todos en el barco. Entonces Pablo los junta y les da una palabra en medio de aquello y les dice, les pido que tengan un buen ánimo. Ahora, escucha las palabras de este hombre en medio de una tormenta, en medio de un huracán, en medio de la lluvia y un viento que los azota y que los ha arrastrado quién sabe hasta dónde. Y Pablo se levanta, que dirían, bueno, es que él es muy religioso, es que él es muy fanático, es que él pues se cree muy espiritual. Lo que la gente diga no importa, importa lo que un hombre de fe y un hombre que tiene esperanza pueda hablar. Porque ante la tormenta todos somos como aquella tripulación. Nos sentimos que vamos a perecer y sentimos que todo va a fracasar y que nos vamos a hundir. Sin embargo, el hombre que tiene fe y esperanza se levanta para decir, el Dios de quien yo soy y a quien sirvo, mandó su ángel y me ha dicho que ninguno va a perecer. Las palabras de Pablo es, te he concedido a todos los que están en la nave. Pablo no solamente oró por él, oró por toda la tripulación, que todos se salvaran. Y después de 14 días los anima a tener buen ánimo y lo dice 2 veces. Y después los invita a comer. Y dice, comamos, debemos tener buen ánimo y vamos a dar pronto con una isla.
El Dios de quien yo soy me ha dicho que nadie va a perecer. Este Dios me ha dicho que saldremos de esta tormenta. Te quiero decir, saldremos de esta tormenta en el nombre de Jesús. El resultado de aquella terrible tempestad donde el apóstol dice, perdimos la esperanza de vivir. Estábamos a la deriva, no sabían a dónde había sido arrastrados por aquel huracán. Y cuando se ve en un mapa se puede considerar que eran más de 500 kilómetros. Ellos fueron arrastrados hasta la isla se llama Malta, que está al sur, es una isla pequeña en comparación a Sicilia, que están estas dos islas al sur de Italia. Sin que se dieran cuenta, la tormenta los había llevado, los había arrastrado y los había acercado hasta donde ellos deberían haber llegado. La tormenta los arrastró hacia donde ellos iban a ir. Y hoy queremos decir que los que tienen esperanza y fortaleza son los que se pueden sostener ante la desesperación, el dolor, la angustia, la desesperación de un mundo enfermo, de un mundo amenazado por COVID, lo que sea que enfrentemos. Los que tienen fe y esperanza son los hijos de Dios. Y recordemos a Ezequías, que dice la Escritura que puso en el Señor su esperanza y que después de eso no hubo ni antes ni después un rey como él en todo Judá. Pablo le recomienda a Timoteo, en la primera carta le dice, dile a los ricos que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Te invito a que pongas tu fe, tu confianza y que dependas totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios son llamados a tener esperanza y sobreabundar en esperanza a pesar de las tormentas de nuestra vida. No pongas la esperanza donde no la debes poner. Te invito a que oremos. Padre nuestro, queremos poner en ti nuestra esperanza, toda nuestra confianza y depender totalmente de ti. No queremos poner nuestra esperanza en algo falso, equivocado, en aquello que nos avergüence después, en aquello que no tiene valor delante de ti y que podría perecer como el heno y la hojarasca. Queremos decir en el nombre de Jesús, tú eres nuestra esperanza. Lo que tu palabra dice es nuestra esperanza. Y el que murió en la cruz es nuestra esperanza de aquí a la eternidad. En esta vida, en cada trance de nuestra vida, en cada problema, en cada tormenta, en cada huracán que azote nuestra vida, Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Y lo que has dicho será la esperanza de nuestra vida desde ahora hasta el momento que estemos delante de ti para gozar la eternidad de la gloria que le has prometido a tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, por ser un Dios de esperanza y por darnos todos los medios y recursos para que tengamos esperanza y podamos sobreabundar en esperanza ante cualquier adversidad. En el nombre de Jesús, que tus palabras y la enseñanza de tu Espíritu Santo afirmen nuestras vidas en la verdad que permanece para siempre. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Y quiero terminar con las palabras que dijo Jeremías, haciendo una comparación entre la maldición de confiar en lo que no es Dios y confiar en el Dios verdadero. Bendito el varón y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, en el año de problemas, en el año 2020, 2021,
no se fatigará ni dejará de dar fruto sin importar la tormenta, sin importar el nombre del huracán que nos azote, sin importar el nombre del gigante que quiera derribar nuestra vida. Servimos a un Dios que es el Dios de esperanza. Sus palabras nos dan esperanza y el que murió en la cruz y resucitó por nosotros es el Dios de toda esperanza. Él es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor te bendiga, el Señor te ayude, te fortalezca en todo momento de tu vida, teniendo en tu corazón esperanza y sobreabundar en esperanza para enfrentar todos los retos, todos los problemas y todas las presiones que dice la Escritura. Y que tengas un aguante glorioso, una expectación hermosa, con el consuelo, la ayuda, la fortaleza de la palabra de Dios que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones para tener esperanza. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Amén.